Queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, señor rector del seminario, don Moisés, señor director del secretariado de Pastoral Bíblica y decano de la Facultad de Teología, padre Ignacio Rojas, don Manuel y el deán de nuestra catedral, don Eduardo, querido diácono, queridos seminaristas, queridos hermanos. Estamos celebrando este domingo tercero del tiempo ordinario que el Papa Francisco ha querido que se dedique a la palabra de Dios. Y al mismo tiempo lo hacemos en esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Compartimos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe que nace de la palabra, de la revelación de Dios, pues el mismo Cristo es la palabra hecha carne. Como nos dice la carta a los hebreos, Dios habló de muchas maneras a nuestros padres por los profetas y en esta etapa final nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Es en Jesucristo donde vemos en persona la palabra de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, porque ese es su nombre, ha tomado nuestra condición humana y nos muestra al Dios vivo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dirá el Señor. Al mismo tiempo, nosotros también, como los discípulos de Maús, nos encontramos con Cristo resucitado en su cuerpo y en su sangre, que se hace posible precisamente por la palabra y sacramento. Y nosotros también nos encontramos como hermanos porque la palabra de Dios nos ha llegado a través de la Iglesia. La escuela de Salamanca, la escuela de teólogos de Salamanca del siglo XVI decía la lectura de la Biblia en el corazón de la Iglesia. Es en la Iglesia donde hemos recibido la palabra de Dios. Por eso, como quería el Concilio Vaticano II, tenemos que recuperar y reforzar nuestro aprecio a la palabra de Dios. La palabra que es besada, la palabra que es incesada, la palabra que es venerada. Tenemos que recuperar esto. Hoy las lecturas nos hablan de Jonás y de Nínive, de Jonás como aquel que ante la dificultad de la evangelización, entonces el anuncio de la conversión, a Nínive, que es el sinónimo para el pueblo de Israel de una ciudad pervertida, y cómo al final, huyendo de Dios, pero después volviendo, con su conversión, anuncia. Y ese anuncio tiene eficacia, de tal manera que nosotros podemos también encontrarnos con esa respuesta de Jesús si cerramos el corazón a la conversión. Cuando Jesús dice, en un momento le dice en el Evangelio, que el día del juicio final los ninivitas se levantarán contra esta generación porque ellos se convirtieron a la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Ese único es Jesucristo. Por eso toda la palabra de Dios no tiene otro sentido que llevarnos al reconocimiento del Mesías, en quien se cumplen la ley y los profetas. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Como nos dice San Juan en el final primero de su Evangelio, estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por tanto, qué bien nos viene esa invitación a la conversión en este pasaje que hemos escuchado del Evangelio de Marcos, precisamente la elección de los apóstoles, de los anunciadores, de aquellos que son depositarios del misterio de Cristo para anunciarlo a los pueblos y enseñar. Se convierten y creen en el Evangelio. Esa es precisamente la llamada que se nos hace el miércoles de ceniza, pero que es permanente a lo largo de todo el año, de toda nuestra vida. Conversión y creer en el Evangelio. Porque el Evangelio es el que instruye nuestros caminos, el que nos hace andar por las sendas de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, nos dirá el salmista. Y no podía dejar, queridos hermanos, pasar este domingo de la palabra sin animarles a que lean con frecuencia la Biblia, la Sagrada Escritura, donde se contiene la revelación de Dios a los hombres. Aunque solo fuera por motivos culturales,
Desconocer la Biblia es desconocer gran parte del acervo cultural de la humanidad, pero para un cristiano es desconocer a Cristo. San Jerónimo llegó a decir esto precisamente, que ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Y puede que una parte importante de la escasa vitalidad cristiana que muchas veces se aprecia en los católicos esté precisamente en la falta de aprecio por la Sagrada Escritura. Por eso viene muy bien recordar esta sentencia de San Jerónimo, esta invitación del Papa Francisco a que nosotros también permanezcamos tomando pie precisamente del Evangelio de San Juan, y como lema para este año, tomemos pie de esas palabras: permaneced en mi palabra. Ya que en la vida diaria de muchos católicos no es muy frecuente la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, y mucho menos la oración con ella. Y necesitamos recuperar el amor a la Biblia. La mayoría, y eso solo los que van a misa, los que venimos, muchas veces nos conformamos con escuchar, gracias a Dios, en nuestra propia lengua, los textos bíblicos que allí son proclamados, pero de ahí no pasan. Y cuando pasan los días precisamente de la semana, se cae en el olvido. Es verdad que estamos mejor que antes del Concilio Vaticano II, cuando hace precisamente en su Constitución Dei Verbum, y después repetido por los documentos de los papas que nos invitan al aprecio de la palabra de Dios y a tomarla en serio en nuestra vida eclesial y comunitaria. Esta gran asamblea conciliar del siglo pasado impulsó grandemente la presencia y valoración de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Empeño ciertamente que ha producido valiosos frutos. La Iglesia, nos decía esta Constitución Dei Verbum, ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de la fe. Pero es necesario, queridos amigos, llevar la palabra de Dios a la vida religiosa, a nuestra vida creyente, a nuestra vida de cristianos, a las familias. Tiene que ser nuestro alimento espiritual. ¿A quién vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. En ella encontramos la luz que nos hace falta para tantos problemas de nuestra vida, los consejos oportunos, el consuelo en los momentos de dolor o sufrimiento, las palabras para expresar nuestra alegría o acción de gracias. Allí, en los profetas, en los salmos, en la historia sagrada del pueblo de Israel, veremos las intervenciones de Dios que busca al hombre y que se nos ha manifestado y salvado en su Hijo Jesucristo. En los Evangelios, queridos hermanos, nos encontraremos con las enseñanzas maravillosas del mensaje de Jesús, con sus milagros y sobre todo con su amor por nosotros. En las cartas de los apóstoles descubriremos la vida de las primeras comunidades cristianas, modelo para la Iglesia de hoy y de siempre. Y el poder acceder a la Biblia está al alcance de todos nosotros. Por unos cuantos euros podemos adquirir unos evangelios de los que leer un trocito cada día, una dosis necesaria para iluminar el día, nuestra jornada. Queridos amigos, volvamos a la Escritura, amemos la palabra de Dios, no la tengamos solo en las estanterías de nuestras bibliotecas, sino llevemos esa Biblia cercana, esa Biblia o esos Evangelios, Nuevo Testamento, a los que acudimos con frecuencia. Nos servirá para hacer la oración, para meditar, para tener esos criterios de Jesús, la lógica de Jesús. Y así lo conoceremos más y lo podemos dar a conocer mejor. Vamos a probar. Queridos hermanos, en este día se nos propone también el texto del Evangelio de San Lucas, del encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, en que nos dice que les abrió su entendimiento para que entendieran las Escrituras. Y es que solo entendiendo las Escrituras podemos entender a Jesús. Le doy gracias al Señor porque
en nuestra ciudad podemos tener ese conocimiento con los cursos bíblicos en las parroquias, que vamos a intentar fomentar cada vez más, con el aprecio a la palabra de Dios en la catequesis, con la lección divina, y también desde nuestro Instituto de Centro de Estudios de Teología, Lumen Gentium, y también de la Facultad de Teología. Un creyente adulto, un cristiano adulto, no puede desconocer la palabra de Dios, porque sería desconocer a Cristo. Pidámosle ayuda a María Santísima. Ella guardaba todas estas cosas, la palabra de Dios en su corazón, y ella nos dio la palabra, nos dio a Cristo, la palabra de Dios hecha carne. Ojalá nosotros también, acogiendo la palabra en nuestro corazón, la demos a los demás, convirtiéndonos al Señor y creyendo en el Evangelio y anunciándolo. Así sea.